Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, cariño, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo, ¿vale? Se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, mi cangrejito. Es tu semana, cariño, es tu mes, va a ser tu cumpleaños, cariño. Feliz cumpleaños para todos aquellos y aquellas que están cumpliendo años en este día. Muy bien, cariño, empezamos, mi cangrejito. ¿Qué me dice lo que es el oráculo? Muy bien. Caos y conflicto, corazón. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que muchas veces quieres cambiar totalmente, ¿vale? Puede ser que me digas, Richard, no estoy conforme en mi trabajo, no estoy conforme en esa relación, no estoy conforme posiblemente con tu vida también, mi querido cangrejito, ¿vale? Hay una situación, Cáncer, que te causa mucho estrés. Tienes que empezar a soltar esto. Puede ser que a lo mejor todavía no olvidas a una persona. Puede ser que estás con una historia que no tiene final, que siempre se repite los mismos defectos de la relación. Entonces, mi querido cangrejito, tienes que empezar a soltar, tienes que empezar a liberarte. Muchos de vosotros, Cáncer, es como que estás un poco reprimido y reprimida, mi cangrejito. Es como que a lo mejor de repente, para no hacer daño a los demás, estás fingiendo tu carácter, estás fingiendo algo que tú no eres, cangrejito, ¿vale? O de repente me dices, Richard, estoy con una persona que no amo, amo a otra persona, estoy atrapado o atrapada a lo que es en una relación, o simplemente estás en un trabajo en el cual no te sientes conforme, pero tienes que empezar a soltar. Libérate, cariño. Tienes que ser una nueva persona. Porque fíjate muy bien, si tú te das cuenta, esto es una cebra, cariño, pero sin embargo tiene otra piel y se está descascarando poco a poco. Poco a poco. Muchos de vosotros, Cáncer, también está viendo lo que es un cambio en tu carácter, cariño. Vamos a suponer que tú siempre eras como Candy, cariño. Te ilusionabas, te gustaba una persona, ya apenas lo conocías un día, ya estabas enamorado y enamorada de esta persona. Pero como te has dado tantos palazos en la vida, cariño, pues simplemente ahora como que eres más mental. Me dice Richard, no voy a entregar mi corazón si no estar seguro o segura de esta situación. Muchos de ustedes, Cáncer, están cambiando su carácter. Vamos a continuar. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer. Carta guía. La carta de la fuerza, cariño, necesitas una respuesta, necesitas claridad, necesitas posiblemente que una persona se comunique contigo o te diga qué pretende en esta relación. Puede ser que a lo mejor de repente la respuesta o la comunicación es de una persona que es del signo Leo o simplemente puede ser un amigo o una amiga, cariño, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido cangrejito, siento que hay una persona que te piensa mucho, pero veo que esta persona posiblemente no es muy claro contigo, muy clara contigo, corazón. A lo mejor yo qué sé, te escribe, te dice, ¿cómo estás, Cáncer? Te saluda y luego pues simplemente desaparece o deja de hablarte. Necesitas claridad en esta relación. Te voy a sacar signos. Vamos a ver, aparte de Leo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Me sale Capricornio, me sale Libra, me sale Cáncer. Cierras con un Leo, corazón. Me hablan de amores a la distancia también, cangrejito. O tú quieres hacer un viaje para encontrarte con una persona, o simplemente hay una persona que quiere hacer un viaje para encontrarse contigo. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? La letra X, la letra I, la letra U y la letra T. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos, mi querido cangrejito. Quiero que cierre tus ojitos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude,
Que Dios Universo me ayude. Empezamos, Cáncer. Muy bien, corazón. No sé por qué, Cáncer, he sentido que una persona me dice, dile por favor que me perdone. Él o ella sabía mi situación. Él o ella sabía por lo que yo he pasado, por lo que yo estoy pasando. Siento, Cáncer, que para muchos de vosotros has estado lidiando con una persona en la cual la relación no era fácil, cariño. No era fácil. O puede ser que a ustedes les separe lo que es la distancia, o puede ser que este hombre o esta mujer tenga lo que es un compromiso, o era una relación que está relacionado con las etiquetas de la vida, cariño. Vamos a suponer lo que es etiquetas de la vida. A lo mejor de repente esta persona, cariño, es mayor que tú, puede ser que esta persona sea de tu mismo sexo, puede ser que a lo mejor de repente esta persona, cariño, sea de otra condición social también, la cual es una tontería, pero bueno, puede ser. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no, tiene lo que es un compromiso. En algún momento esta persona de repente te ofreció o te habló de dejar lo que tenía actualmente y apostar por ti. Pero por X motivo las cosas se han ido retrasando o esta persona pues se siente como un poco presionado o presionada también por la situación. Puede ser por los hijos, puede ser de repente también quizás porque tiene que perder algo, cariño. O esta persona, cariño, le falta superar sus traumas. Estoy viendo lo que es un gavilán. Veo que esta persona siempre te está observando, siempre está pendiente de ti. A lo mejor de repente inclusive puede ser que mira tus estados, comenta tus fotos, o lo tienes agregado, o cada vez que pasa por tu calle o vosotros coinciden, esta persona solamente te mira, te mira. No se atreve a ponerse en contacto contigo. Se frena, cariño, pero te observa. Muchos de ellos, Cáncer, son personas muy mentales. Pueden ser de repente lo que es un Libra, puede ser de repente lo que es un Virgo también. Puede ser un Piscis también, ¿por qué no? Porque son muy intuitivos, ¿vale? Pero son muy mentales, me dicen. Yo lo que siento, Cáncer, siento que hay una persona que antes de dejar lo que tiene, se lo piensa mucho, mucho, mucho. A lo mejor me dice Richard, pero Richard, si ya no quiere nada conmigo, pues que me deje en paz. Pero es que esta persona te quiere, Cáncer. Esta persona siente algo por ti. Simplemente que las circunstancias no apremian en estos momentos. O tú tienes de repente pareja, esta persona tiene pareja, etiquetas de la vida, etcétera, etcétera, o una distancia. Entonces, le cuesta posiblemente salir de su zona de confort. Le cuesta volver a empezar otra vez desde cero. Yo siento, Cáncer, que esta persona te dijo lo que había. Para un grupo, no digo para todos. Esta persona te dijo, mira, yo tengo un compromiso, hay esto, yo no voy a dejar todavía mi compromiso, tú aceptaste y posiblemente, cariño, pues te encariñaste. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña en estos momentos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude. Me dicen, balance de vida. El arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté lo que es en equilibrio. Entonces, cangrejito, ha llegado el momento, Cáncer, de que tú empieces. Imagínate que tienes una balanza. Empieza a pensar las cosas positivas, las cosas negativas de esta situación. ¿Dónde se inclina más la balanza? ¿En lo positivo o en lo negativo? Porque a lo mejor de repente, cariño, me dice Richard, bueno, Richard, tiene lo que es un compromiso, pero cada vez que nos encontramos somos muy felices. Esta persona me llena, esta persona me hace reír. Entonces, haz un balance. Porque a lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, no tengo pareja, esta persona sí tiene pareja, pero
nosotros nos vemos escondidas y a mí me hace muy feliz. Haz un balance si te conviene o no te conviene. Pero piensa, mi querido cangrejito, que si este chico o esta chica te hace feliz, cariño, no te va a dar todavía lo que es una relación formal. Tú vas a continuar lo que es en la sombra. Y piensa que el tiempo no espera, Cáncer. El tiempo no espera. Entonces, esta situación de hacer lo que es un balance también es para que tú tomes una decisión. ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? ¿Cómo te ves? ¿Solo, sola, acompañado, acompañada con esta persona o sin esta persona? ¿Cómo te ves tú? Tienes que empezar a meditar. Tienes que empezar a reflexionar. Siento también, mi querido cangrejito, que hay una persona que en su momento, cariño, te ha pedido perdón. En su momento esta persona como que se ha abierto, te ha dicho todo lo que está pasando. Pero a lo mejor de repente, cariño, esta persona quiso ser sincero o sincera y al final pues terminó estropeándolo. ¿Por qué? Porque tú ahora estás inseguro, tú ahora estás insegura. El otro mensaje también, cangrejito, puede ser que esto sea lo que es una lectura espejo. Que seas tú quien a lo mejor de repente pide tiempo, a lo mejor de repente tú no quieres comprometerte, a lo mejor de repente tú no quieres estar en la sombra. También puede ser, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir tus energías para vosotros con mucha fe. El tarot del año. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. El tarot del año, cangrejito. Me dicen, la carta del 8 de pentáculos, o estás esperando que alguien te escriba, o tú de repente tienes intenciones de ponerte en contacto con alguien, cariño. Pero veo que este contacto lo quieren hacer por mensaje de texto, por WhatsApp, por una carta. La carta también de la reina de pentáculos, la carta también del as de pentáculos, y cierras con la carta del ermitaño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Es como que tú me dices, Richard, yo estoy esperando que me diga si lo nuestro tiene futuro, si lo nuestro va a funcionar, o si se va a estar conmigo. Y yo siento, Cáncer, que tú tienes oportunidades de volver a rehacer tu vida con alguien nuevo. Pero es como que tú estuvieras esperando a alguien, Cáncer. Estás esperando a una persona. Pero sin embargo me dicen, las oportunidades apremian para ti. Hay personas que te observan, hay personas que quieren estar contigo, pero sin embargo tú te cuesta darte lo que es una oportunidad. Entonces, mi cangrejito, yo lo que siento, Cáncer, tú estás solo, tú estás sola porque quieres, cariño. Porque quieres. Porque a lo mejor de repente te aferras a una energía, porque a lo mejor de repente no lo quieres soltar, porque oportunidades tienes, cariño. Existe una persona, existe un hombre, existe una mujer que te llama. Existe una persona que está siempre pensando en ti. Existe una persona, cariño, que te recuerda. Pero tú, tu corazón, tu sentimiento, está por el otro o por la otra. Es lo que me dicen las energías. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Cáncer, para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la rueda. La carta también del 4 de copas. La carta también del 8 de pentáculos y cierras con la carta del 4 de espadas. Vale. Solteros y solteras. El amor no está en tu entorno. No. O simplemente puede ser que esta persona también viva lo que es en tu entorno, pero actualmente no está cerca. Porque muchos de vosotros, Cáncer, la persona que es para ti, la persona que tiene que llegar lo que es a tu vida por destino, es una persona con la cual tú tienes que comunicarte a través del internet. Es una persona con la cual de repente tú tienes que hacer lo que es un viaje. O posiblemente lo vas a conocer por una aplicación de contacto. Primero veo, corazón, que vosotros van a estar ilusionados. Veo que a lo mejor de repente me dice, Richard, es el gran amor de mi vida. Pero no quiere decir que te vas a casar ya mañana o pasado mañana. No, Cáncer. Veo que nos dicen, sigue conociendo a este hombre, a esta mujer, sigue tratando. ¿Por qué? Porque este chico o esta chica es tu alma gemela, corazón. Es tu alma gemela. ¿Lo ves? Detrás de esos dos personajes hay dos almas, dos espíritus. Entonces, es tu alma gemela. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy conociendo a una persona por el internet. ¿Vale? Estoy de repente chateando, mandándome WhatsApp con una persona, compartimos fotos, siento que pasa algo entre nosotros dos, esta persona alguna vez me ha dicho algo, me ha insinuado,
Pero lo que a mí me atormenta es que no podemos estar como pareja por el momento. A lo mejor de repente por la distancia, a lo mejor de repente porque esta persona tiene que terminar algo en su vida, un estudio, un trabajo, un proyecto, pero me dicen las cartas que tienes que tener paciencia. Que la distancia no sea un obstáculo para que vosotros dos en un futuro tengan una relación como Dios manda. Entonces, es tu alma gemela. Simplemente, mi querido Cáncer, que la ansiedad te puede más. Vamos a ver, cariño, qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude economía. Que Dios universo me ayude economía. Que Dios universo me ayude economía. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos, la carta también del 4 de espadas, la carta del rey de oros y cierras con la carta del caballo de bastos. Vale, es una semana, mi querido Cáncer, que a lo mejor me dice Richard, he tenido que pagar muchas deudas, tengo muchos gastos, no sé qué hacer, estoy nervioso, tengo ganas de repente de renunciar a todo, estás pero como que el mundo se te cae encima. Es una semana. Pero me están diciendo, Cáncer, luego vas a encontrar tu tranquilidad, tu propuesta, el dinero llega, luego te vas a sentir muy orgulloso y muy orgullosa de ti, ¿vale? Entonces, mi querido Cáncer, al margen de la situación que esté pasando en estos momentos, no tires la toalla, Cáncer, ¿vale? Sé que es una semana muy estresado. Muy estresado. A lo mejor tienes que dar documentos, trámites legales, tienes que estar detrás de una situación, pero me dicen que todo esto va a pasar y luego tu tranquilidad o tu economía va a mejorar, mi cangrejito. Muy bien, cariño. Vamos a ver, Cáncer, qué más me quieren decir para vosotros. A ver, los ángeles del amor, cariño. ¿Qué me quieren decir los ángeles del amor? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Los ángeles del amor, corazón. Luna de miel, dice, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Cáncer, alguien te va a decir para que se vayan de vacaciones juntos o simplemente el regalo que te va a ofrecer esa persona. Puede ser vacaciones, puede ser una cena romántica, pero esta persona, cariño, como que te va a sacar de tu rutina, ¿vale? Te va a hacer una invitación. Hay una persona, cariño, que siente algo muy especial por ti. Es como si vosotros van a tener una segunda luna de miel, ¿vale? Entonces, Cáncer, prepárate, porque hay una invitación que te va a hacer sentir muy feliz. Cariño, por Dios. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, posiblemente estás lidiando con una persona que tiene lo que es un cargo importante. Esta persona puede ser mayor de 40 años, delgado o delgada, trigueño o trigueña, o está bronceado, cabello negro. Siento que esta persona, cariño, posiblemente trabaja lo que es el mantenimiento también, o en un edificio muy alto. Te encanta mucho su sonrisa. Es una persona que tiene una sonrisa muy agradable. Puede ser que esta persona sea de contextura grande, pero tiene una sonrisa agradable también. Tú ve tomando lo que es tuyo. La carta también del 10 de oros. Va a haber un encuentro, cariño, con una persona con la cual tú has tenido lo que es una historia. Y una historia muy larga, ¿vale? No es una historia corta. Veo que a lo mejor de repente te va a impactar este encuentro, pero posiblemente puede ser que tú ya tienes lo que es una familia, o ellos también, o ellas también. Pero sin embargo, cariño, esto va a ser el principio de una comunicación muy larga, o simplemente de retomar el contacto entre vosotros dos. Hombres o mujeres, con textura normal. Hombres, cabello corto, puede ser que tenga un poco de cana, se peina para atrás. Un poco de barba también, ¿vale? Tiene canitas ya, mayor de 40 años. Mujeres, también. Con textura normal, cabello corto, hasta aquí, hasta el hombro, negro. Puede ser piel blanca, piel trigueña. A lo mejor de repente el encuentro va a ser lo que es en un centro comercial. Puede ser también lo que es en una guardería, en un parque o en una escuela, cariño. Vamos a ver. La carta de loco. Existe una persona que te va a hacer una propuesta, cariño, o una invitación. Esta persona puede ser elemento fuego, como también puede ser elemento aire. Veo que esta persona, cariño, lo hace con mucho amor. O esta persona simplemente en esa invitación te va a hablar de sus sentimientos o va a estar muy cariñoso o muy cariñosa contigo. Piel blanca, cabello negro. La carta también del 3 de copas. Te veo en reuniones, cariño. Dentro de esa reunión, posiblemente puede ser que muchos de vosotros van a estar coincidiendo con otro cáncer o simplemente con personas de cualquier signo. Veo que dentro de esa reunión, mi querido cangrejito, muchos de vosotros van a estar envueltos lo que es en un triángulo amoroso. Espero que te guste esta lectura, cariño.
Cariño, por Dios, tú estás solo y sola porque quieres, porque va a haber una invitación o una persona está por ti. Provecho, cariño. Hasta la vista, Cáncer.